¿Por qué fallan los discos duros? Y inclusive es posible de repararlos después de que se dañen, después de que se averían, después de que se les acaba la vida. A mi experiencia, pues no. Inclusive muchas de las veces mucha información contenida en el disco duro la perdemos. En este video vamos a desarmar un disco duro para que vean más o menos cómo está internamente y más o menos para que se den la idea dónde se alojan o dónde se guardan sus archivos. Para esto vamos a ocupar un destornillador Thor y vamos a quitar cada uno de los tornillos. Tengan en cuenta que aquí en el centro de la tapa puede llevar tornillos, el cual puede venir protegido con una etiquetita así, muy invisible se puede decir. Y lo que tienen que hacer es quitar las etiquetas. Entonces vamos a quitarle los tornillos a este disco duro para destaparlo y vean lo que tiene dentro. Cuando hayamos quitado todos los tornillos, también vamos a ocupar una pequeña espátula o bien un desarmador fino y vamos a abrir la tapa. Chequen. Aquí ya está destapado. De hecho viene un poquito presionada. Hay que presionar un poquito y tiene que abrirse o destaparse. Esta es la tapadera y este es el disco duro. Chequen cómo está. Es una maravilla. Es tecnología esto. Ahí les va. Muchas veces el disco duro se puede dañar porque los mismos mecanismos. Este es un mecanismo. Este se le llama aguja o cabezal. Aquí va el cabezal y esta es una aguja. Esta aguja, ahora sí que cuando ustedes prenden su computadora y le pasa corriente eléctrica, cuando conectamos nuestro disco duro, cuando está conectado, la aguja pues lleva energía y se empieza a mover. El disco duro gira, revoluciona rápidamente. Entonces a veces, ya con el uso, con el tiempo, este mecanismo se llega como a trabar. Se llega a trabar, a descalibrar y eso hace que gire en otro tipo de revoluciones, en otra forma y que ya no coincida la lectura del disco duro. Eso es la primera causa del cual se llegan a dañar los discos duros. Inclusive se pueden dar cuenta de eso cuando ustedes prenden su computadora y zumba muy recio o rápido o bien como que truena. Truena este disco duro y entonces es cuando ya estamos hablando de una posible falla del disco duro. Y esto puede ser, no se sabe cuándo les pueda fallar. Por ejemplo, este disco duro a mí me duró 3 años. Pero hay discos duros que siendo nuevos pueda que al día siguiente, a una semana, les falle. O bien pueda tenerse discos duros por ahí que puedan tener hasta 10, 15 años y siguen todavía a todo. Depende del uso, depende de la calidad y depende de la marca de los discos duros. Por ejemplo, esta es una marca Seagate. Esta marca de Seagate, pues la verdad no sale muy buena. Yo he conseguido muchos de esos y no es muy buena. Del que yo he comprado es del Toshiba. En PC me ha durado un poquito mejor que este. Entonces, otra causa también del por qué se puede dañar el disco duro de repente es porque, por ejemplo, estamos ejecutando el sistema o nuestro sistema, nuestra computadora está prendida y se va la corriente eléctrica, es decir, se va la energía y se apaga de forma indebida. Y también eso le provoca de que los mecanismos se dañen. Muchas veces también presionamos el botón de encendido de nuestra PC o nuestra laptop para forzar el apagado. Eso también obviamente pues hace que se dañe el mecanismo. Porque por eso el sistema tiene una forma correcta de apagar la computadora o PC. En este disco duro, esto se le llama plato, este círculo. Este se forma de forma invisible, obviamente, pero está codificado por pistas y sectores. Allí en este disco duro se va guardando toda nuestra información, todos nuestros archivos. Por ejemplo, nosotros hacemos un documento de Word y le damos en guardar. Aquí es donde se graba, queda grabado en este disco duro. Y cada disco duro, como ya sabemos, es de diferente capacidad. Por ejemplo, este disco duro es de 250 gigas. Y en esta versión de etiqueta, así como ustedes están viendo, salió muy mal. Es decir, en este modelo, la verdad, casi todo que falló. En este disco duro yo tenía mucha información y muchos se preguntarán, pero la información que tengo ahí se puede recuperar, se puede sacar, a veces usando programas muy, muy avanzados, muy, muy buenos, podemos extraer la información, pero en muchas de las veces no. Pero las personas que intentan sacar su información y que lo llegan a lograr, yo les recomiendo
que ya no vuelvan a guardar información en el disco duro, porque ya en cualquier momento, obviamente, como ya está fallando, como ya les falló, o ya tienen un antecedente de que ya dejó de funcionar, entonces, si ustedes guardan, por ejemplo, tesis, guardan fotografías o documentos importantes, entonces en cualquier momento las pueden perder. Por eso yo les recomiendo que mejor, sí lo pueden usar, pero usen, por ejemplo, como archivos no muy importantes o archivos no muy esenciales. Y teniendo ustedes mismos en cuenta que en cualquier momento puede fallarles. Y que puede hacer esa información pues no muy importante. Entonces ahí es cuando sí les recomiendo que vuelvan a guardar sus archivos. Retomando de los programas avanzados que intentan a veces de las veces intentar reparar el disco duro. Muchas de las veces sí lo logran, pero muchas de las veces pues no. Cuando ya de plano no se puede reparar el disco duro, pues ahí ya no se puede hacer nada. También una de las cosas muy importantes que puede dañar el disco duro es, por ejemplo, cuando su PC lo golpean o su laptop lo golpean, se les cae, sufre un impacto y eso también provoca de que esto se descalibre. Esta es esto se le llama aguja y se puede descalibrar y puede al igual, ya no coincide con el giro de revolución, es decir, con el giro ya no puede coincidir pues debido al impacto que se dio. Ese también es otro motivo del cual se puede dañar o descalibrar su disco duro. Y muchos de los programas hacen esa función de volver a recalibrar el disco duro para ver si vuelve a funcionar. Pero la verdad es muy difícil. Es muy difícil o en muy pocas opciones o alternativas se puede reparar o intentar la reparación del disco duro. Ya cuando de plano no se puede tener acceso al disco duro, pues obviamente la información ya se perdió. Muchas de las personas, he visto por ahí también muchos videos tutoriales que quitan el plato y se lo ensamblan a otro. Pero también quiero decirles que este de plato es muy delicado. Basta con que caiga una pequeñita así como un polvo, una milésima de partícula de polvo aquí, y que ese polvo pegue aquí o lo toque aquí el cabezal, basta para que se dañe su disco duro. Es decir, es muy delicado. Por eso los discos duros vienen muy sellados, vienen pero muy bien, hasta llevan en la parte de abajo llevan una pequeña goma y con presión, es decir, para evitar que se introduzca o se filtre el polvo, que también los puede dañar el polvo. Entonces, si van a quitar el plato, imagínense nomás, ¿ustedes creen que no van a quedar una pequeña partícula de polvo? Sí queda, y es cuando pues ya no se puede tener acceso. Es decir, es una superposición, pues la verdad que es muy... Yo la verdad no les creo que puedan sacar la información de esa manera, pero les digo, sí está difícil sacar la información en discos duros ya que están dañados. Así es de que cuando ustedes se presenten en este tipo de panoramas, de que ya no les carga el sistema operativo, de que se escucha un ruido en su disco duro, como que cruje, como que chilla, como que truena, como que revoluciona muy rápido, que hasta vibra, también esas son posibles causas de que su disco duro pues ya se le acabó la vida. Y repito, la duración puede variar, depende de la marca, depende de la calidad de su disco duro, inclusive hasta a veces depende del modelo. A veces será muy buena marca, pero en algunos modelos de discos duros en específicos son los que de plano pues no duraron para nada o rápidamente se les acaba la vida, porque los fabricaron en ese modelo pues muy mal o les falló la fabricación. Yo he comprado discos duros, llevo lo conecto a la computadora y la verdad desde ahí ya viene dañado, ya viene averiado. Entonces, pues ahí ustedes consideren, esto es pura tecnología. Hoy en día es más conveniente comprar los discos sólidos y estos son discos mecánicos, y ante esto pues son tecnologías ya pasadas. Esto es un disco duro SATA de PC interno, y los discos sólidos pues ya son tienen otro tipo de tecnología. Ya estos ya no son mecánicos, inclusive estos son mecánicos, son algo lentos. Bueno, sí funcionan, pero funcionan lentos a comparación con los discos duros sólidos. Los discos duros sólidos son más caros, son más versátiles y inclusive
son mucho más rápidos. Este disco duro, chequen cómo se conecta con un cable SATA, el de la corriente. En la parte trasera vean cómo está. Pero este tipo de discos duros, pues al final de cuentas, al final del día, al final del tiempo que se puede venir, no son muy seguros, en cualquier momento pueden fallar y pueden perder su información. Así es de que chequen todo esto que les he dicho. Cuando sus discos duros se les dañe, se les averíen, pues ya tengan en cuenta que lo primero que deben de pensar es, si tienen cosas importantes, lo primero que deben de hacer es sacar su información sin desarmar el disco duro. Porque si intentan la reparación, pues la verdad creo que les va a salir mucho peor. Bueno, gente, esperamos que les haya ayudado este video tutorial, este tip, este consejo sobre los discos duros de PC mecánicos de vieja generación. Nos vemos y saludos a todos.